Capítulo 5. Pasteur y el perro rabioso. Y no hay que pensar, ni por asomo, que Pasteur consintió que la conmoción creada por las pruebas sensacionales presentadas por Koch obscurecieran su fama y su nombre. Es seguro que cualquier otro, menos sabueso para olfatear microbios, menos poeta y menos diestro para mantener el asombro de las gentes, habría sido relegado al más completo olvido. Pero Pasteur, no. Louis Pasteur decide inocular al alsaciano Joseph Meister, 6 de julio de 1885, de 9 años de edad, que había sido mordido por un perro rabioso. Fue en la década de 1870 cuando Koch arrobó a los médicos alemanes con su hermoso descubrimiento de las esporas del carbunco. Pasteur, siendo solo un químico, se atrevió a echar a un lado con un gruñido y un encogimiento de hombros la experiencia milenaria de los médicos en el estudio de las enfermedades. Por esa época, las maternidades de París eran unos verdaderos focos de infección a pesar de que Semmelweis, el austriaco, había demostrado que la fiebre puerperal era contagiosa. De cada 19 mujeres que ingresaba a un hospital llenas de esperanza, irremediablemente moría una, dejando huérfano a su hijito. Uno de estos hospitales, en donde habían muerto 10 madres, una tras otra, era llamada la casa del crimen. Las mujeres ya ni siquiera se aventuraban a ponerse en manos de los médicos más caros, empezaban a boicotear los hospitales, y muchas de ellas no se atrevían ya a correr el terrible riesgo que representaba la maternidad. Los mismos médicos, aunque acostumbrados a presenciar, compasivos pero impotentes, el fallecimiento de sus clientes, se escandalizaban ante la presencia de la muerte en cada alumbramiento. Un día, un famoso médico pronunciaba ante la Academia de Medicina de París una extensa perorata, salpicada de largas palabras griegas y elegantes latinajos, sobre la causa de la fiebre puerperal, que desconocía por completo, cuando en una de sus doctas y majestuosas frases fue interrumpido por una voz, que desde el fondo de la sala rugió: «Nada de lo que usted dice mata a las mujeres de fiebre puerperal. Son ustedes, los médicos, los que transmiten a las mujeres sanas los microbios de las enfermas». Era Pasteur quien hablaba, levantado de su asiento, con los ojos chispeantes de cólera. Tal vez tenga usted razón, pero mucho me temo que no encuentre usted jamás ese microbio. Y el orador intentó proseguir su discurso, pero ya Pasteur avanzaba por el pasillo central arrastrando su pierna izquierda, semiparalizada. Tomó un trozo de tiza y gritó al indignado orador y a la escandalizada academia: «¿Con que no podré encontrar el microbio en? Pues resulta que ya lo encontré, tiene esta forma». Y Pasteur dibujó en el pizarrón una cadena de pequeños círculos. La reunión se disolvió en medio de la mayor confusión. Pasteur tenía entonces 50 y tantos años, pero seguía siendo tan impetuoso y tan apasionado como a los 25. Fue químico experto en la fermentación del azúcar de remolacha. Había enseñado a los vinicultores cómo evitar que sus vinos se deterioraran, y de allí se había ocupado de la salvación de los gusanos de seda enfermos. Había emprendido la cruzada de mejor cerveza para Francia, consiguiendo, efectivamente, mejorarla. Pero, durante todos estos años de turbulenta actividad en que había realizado el trabajo de una docena de hombres, Pasteur soñaba con lograr descubrir los microbios que, estaba seguro, eran el azote del género humano, los causantes de las enfermedades. Y de pronto se encontró con que Koch le había tomado la delantera y tenía que alcanzarlo. En cierto modo, los microbios son algo mío. Hace 20 años, cuando Koch era aún niño, yo fui el primero en demostrar su importancia. Podemos figurarnos a Pasteur murmurando. Pero se le presentaban ciertas dificultades para alcanzar a Koch. Para empezar, Pasteur jamás había tomado el pulso de nadie, ni ordenado a un enfermo que sacase la lengua. Dudo que fuera capaz de distinguir un pulmón y un hígado, y es casi seguro que no sabía ni cómo agarrar un escalpelo. Por lo que toca a los condenados hospitales, tan solo el olor le producía náuseas. Sentía ganas de taparse los oídos y salir corriendo para no escuchar los lamentos que llenaban aquellas sucias galerías. Pero ahora, como siempre lo hizo este hombre invencible, también se sobrepuso a su ignorancia en cuestiones médicas, nombrando, como ayudantes suyos, primero a Hubert y después a Roux y a Chamberland, 3 médicos jóvenes y rebeldes frente a las anticuadas e imbéciles teorías médicas. Eran admiradores asiduos de las conferencias impopulares dictadas por Pasteur en la Academia de Medicina,
creyendo a pie juntilla sus profecías acerca de los terribles males causados por los animalillos microscópicos, y que eran objetos de mofa. Pasteur admitió a estos 3 muchachos en su laboratorio, y ellos, a cambio, le explicaron el mecanismo interior de los animales, le enseñaron la diferencia entre la aguja y el émbolo de una jeringa, y lo convencieron de que los conejillos de Indias, y los mismos conejos, apenas si sentían el pinchazo de una inyección, pues Pasteur era muy delicado respecto a este punto. Estos 3 hombres juraron, en secreto, ser esclavos y a la vez sacerdotes de la nueva ciencia. Nada más cierto que la ausencia de un método único para cazar microbios. La mayor prueba de la diferencia de procedimientos está en los métodos seguidos por Koch y por Pasteur. Koch era lógico y frío, como un texto de geometría. Buscó el bacilo de la tuberculosis con experimentos sistemáticos, anticipándose a todas las objeciones que pudieran hacerle los incrédulos, antes de que éstos pensaran que había algo que pudiera ser puesto en tela de juicio. Rendía cuenta de sus fracasos y de sus triunfos con la misma minuciosidad y falta de entusiasmo. Tenía algo de inhumano en su rectitud, y analizaba sus propios descubrimientos como si fueran debidos a otro hombre a quien estuviera obligado a criticar. ¿Qué contraste ofrecía Pasteur? Pasteur era un tanteador apasionado, que siempre estaba inventando teorías geniales y sacando conjeturas equivocadas, disparándolas como cohetes en una fiesta campestre de un solo golpe y como por accidente. Pasteur se lanzó a la caza de microbios. Reventó el furúnculo que uno de sus ayudantes tenía en el cuello, cultivó el microbio, y sacó la conclusión de que tal germen era la causa de los furúnculos. Terminando estos experimentos, se apresuró a correr al hospital en busca de sus cadenas de microbios en las mujeres muertas de fiebre puerperal, salió de allí precipitadamente, para ir al campo a descubrir, sin demostrarlo por entero, que las lombrices de tierra llevan a la superficie los bacilos del carbunco que existen en los cadáveres de las reses enterradas a gran profundidad. Pasteur fue un genio extraño, que parecía necesitar el placer que le proporcionaba la energía de poder ejecutar varias cosas a la vez, con mayor o menor precisión, para llegar a descubrir al átomo de verdad que yace en el fondo de casi toda su obra. En esta diversidad de actividades simultáneas, podemos fácilmente imaginarnos a Pasteur tratando de tomarle la delantera a Koch. Con hermosa claridad, Koch había demostrado que los microbios son la causa de las enfermedades. Sobre esto no cabía la menor duda. Pero, a pesar de todo, esto no era lo más importante. Aún quedaban muchas cosas por descubrir, especialmente el modo de impedir que los microbios matasen a la gente. Había que proteger a la humanidad de la muerte. Mucho tiempo después de aquellos días desesperantes en que Pasteur anduvo a tientas en la oscuridad, Roux decía, cuántos experimentos absurdos e imposibles discutimos. Al día siguiente nosotros mismos nos reíamos de ellos. Es muy importante conocer los fracasos y los triunfos de Pasteur para poder comprenderlo. Carecía de métodos seguros para obtener cultivos puros, pues para esto se requería una paciencia como la de Koch. Cierto día, con gran contrariedad, se encontró con que un matraz de orina hervida, en el que había sembrado bacilos de carbunco, estaba infestado con huéspedes indeseables del aire, que lo habían invadido. A la mañana siguiente observó que no quedaba ni un solo bacilo anthrax. Todos fueron exterminados por los microbios procedentes del aire. De inmediato se le ocurrió a Pasteur esta hermosa idea: si los inofensivos bacilos del aire exterminan dentro de un matraz a los bacilos del carbunco, también lo harán dentro del cuerpo, una especie de perro come perro. Gritó Pasteur, y seguidamente puso a Roux y a Chamberland a trabajar en el fantástico experimento de inyectar, primero, bacilos de carbunco a unos conejillos de Indias, y enseguida, billones de microbios inofensivos, gérmenes benéficos que se suponía cazarían y devorarían a los del carbunco, algo así como la mangosta que mata a las cobras. Pasteur, gravemente, anunció que mucho podía esperarse de este experimento para la curación de las enfermedades, pero hasta ahí sabemos del asunto, porque Pasteur nunca concedió al mundo la oportunidad de sacar enseñanza de sus fracasos. Poco después la Academia de Ciencias lo comisionó para hacer un viaje curioso, y, estando en esto, tropezó con el hecho que le proporcionaría la primera clave para encontrar una manera acertada y memorable de convertir los microbios mortíferos en benéficos. Empezó a soñar, a proyectar un plan fantástico para que los microbios patógenos se enfrentaran contra sí mismos, protegiendo a los animales y a los hombres de estos atacantes invisibles. Durante este tiempo,
Tuvo gran resonancia la curación del carbunco inventada por un veterinario, Loubrier, en el este de Francia. Según las personas influyentes de la región, Loubrier llevaba curadas centenares de reses que estaban al borde de la muerte, y estas personas estimaban que ya era tiempo de que este tratamiento curativo recibiera la aprobación de la ciencia. 2. Al llegar Pasteur, escoltado por sus ayudantes, se encontró que la cura de Loubrier consistía en dar primero unas friegas vigorosas a las vacas enfermas, hasta que entrasen bien en calor, hacer después a los animales largos cortes en la piel, en los que vertía agua ras, y finalmente, las vacas así maltratadas y mugientes, eran recubiertas, a excepción de la cabeza, con una capa de 2 dedos de grueso, de estiércol empapado en vinagre caliente. Para que esta untura no se cayera, los animales, que a estas alturas preferirían seguramente haber muerto, eran envueltos por completo en una tela. Pasteur dijo a Loubrier: hagamos un experimento. Todas las vacas atacadas de carbunco no mueren, algunas se ponen buenas ellas solas. No hay más que un medio, doctor Loubrier, de saber si es o no su tratamiento el que las salva. Trajeron 4 vacas sanas, y Pasteur, en presencia de Loubrier y de una solemne comisión de ganaderos, inyectó en la paletilla a los 4 animales sendas dosis de microbios virulentos de carbunco, en cantidad tal, que serían seguramente capaces de matar una oveja y lo suficientemente elevadas para destruir unas cuantas docenas de conejillos de Indias. Cuando, al día siguiente, volvieron Pasteur, la comisión y Loubrier, todas las vacas presentaban grandes hinchazones en las paletillas, tenían fiebre y respiraban fatigosamente, siendo evidente que se encontraban en bastante mal estado. Bueno, doctor, dijo Pasteur. De estas vacas enfermas, elija usted 2, que vamos a llamar la A y la B, aplíqueles usted su nuevo tratamiento, y vamos a dejar las otras 2, la C y la D, sin ningún tratamiento curativo. Y Loubrier se ensañó con las pobres vacas A y B. El resultado fue un terrible descalabro para el que pretendía sinceramente ser curandero de vacas, porque una de las sometidas a tratamiento se mejoró, pero la otra murió, y una de las que no había sido tratadas también murió, pero la otra se puso buena. Aún este mismo experimento podía habernos engañado, doctor Loubrier, dijo Pasteur, porque si hubiera usted sometido a tratamiento a las vacas AYD en lugar de las AYB, todos hubiéramos creído que realmente había usted descubierto un remedio soberano contra el carbunco. Quedaban disponibles 2 vacas para ulteriores experimentos, animales que habían tenido un fuerte ataque de carbunco, pero que habían salido adelante. ¿Qué haría yo con esas vacas?, se preguntaba Pasteur. Podía ensayar a inyectarlas una dosis aún más fuerte de bacilos de carbunco. Precisamente, tengo en París un cultivo de carbunco capaz de hacer pasar un mal rato a un rinoceronte. Pasteur hizo venir de París ese cultivo virulento, e inyectó, en la paletilla, 100 gotas del mismo a las 2 vacas repuestas del ataque de carbunco. Se puso a esperar, pero a aquellos animales no les sucedía nada, ni una mala hinchazón siquiera en el sitio de la inyección. Las vacas permanecieron completamente indemnes. Entonces Pasteur hizo una de sus conjeturas de tiro rápido: cuando una vaca ha tenido carbunco y sale adelante, no hay en el mundo microbio carbuncoso capaz de producirle otro ataque, está inmunizada. ¿Cómo producir a un animal un ataque ligero de carbunco, un ataque benigno, que no le matase, pero que le inmunizase con toda seguridad? Debe de existir alguna manera de hacer esto. Meses enteros persiguió esta pesadilla a Pasteur, durante los cuales no cesaba de repetir a Roux y a Chamberlain: ¿qué misterio hay ahí, análogo al de la no recurrencia de las enfermedades infecciosas? Tenemos que inmunizar. Tenemos que inmunizar contra los microbios. Mientras tanto, Pasteur y sus fieles ayudantes enfocaban con sus microscopios toda clase de materiales procedentes de hombres y animales muertos a consecuencia de docenas de enfermedades diversas. Dedicados a esta labor, hubo un cierto barullo de 1878 a 1880. Hasta que un día la suerte o Dios puso debajo de las mismísimas narices de Pasteur un procedimiento maravilloso para lograr la inmunización. Trabajaba Pasteur en 1880 con un microbio pequeñísimo, descubierto por el doctor Peroncito, que mata las aves de corral de una enfermedad llamada cólera de las gallinas, y este microbio es tan diminuto, que aún bajo los objetivos más poderosos solo aparece como un punto vibrante. Pasteur fue el primer bacteriólogo que obtuvo cultivos de este microbio puro,
en un caldo de carne de gallina, y después de haber observado cómo esos puntos vibrantes se multiplicaban hasta convertirse en millones en unas cuantas horas, dejó caer una fracción pequeñísima de gota de ese cultivo en una corteza de pan, que dio a comer a una gallina. A las pocas horas, el pobre bicho dejó de cacarear, rehusó comida, se le erizaron las plumas, y al día siguiente andaba vacilante, con los ojos cerrados por una especie de sopor invencible, que se convirtió rápidamente en la muerte. Prue y Chamberlain se ocuparon de atender con todo esmero a aquellos diminutos microbios. Día tras día introdujeron una aguja de platino bien limpia, en una matraz que contenía caldo de gallina pletórico de gérmenes, y sacudían después la aguja húmeda en otro matraz con caldo, exento de toda clase de microbios, obteniendo cada vez, de estas siembras, nuevas miríadas de microbios, que procedían de los pocos que quedaban adheridos a la aguja de platino. Las mesas del laboratorio llegaron a estar atestadas de cultivos abandonados, algunos, viejos de unas cuantas semanas. Entonces el dios de las casualidades le sopló al oído, y Pasteur dijo a Roux: sabemos que los microbios de las gallinas siguen viviendo en este matraz aunque tengan ya varias semanas, pero vamos a probar de inyectar de este viejo cultivo a unas gallinas. Roux siguió estas instrucciones, y las gallinas se enfermaron rápidamente. Se volvieron soñolientas y perdieron su acostumbrada vivacidad, pero a la mañana siguiente, cuando Pasteur llegó al laboratorio, dispuesto a hacer la disección a los animales, en la seguridad de que habrían muerto, los encontró perfectamente felices y alegres. Pero aún no había sonado la hora de su descubrimiento, y al día siguiente, después de dejar a las gallinas a cargo del portero, Pasteur, Roux y Chamberlain partieron para las vacaciones de verano, y cuando regresaron ya no se acordaban de aquellas aves. Pero un día dijo Pasteur al mozo del laboratorio: traiga usted unas cuantas gallinas y prepárelas para inocularlas. Monsieur Pasteur, solo nos quedan un par de gallinas que no han sido utilizadas todavía. Acuérdese usted de que antes de marchar utilizó las mismas que quedaban, inyectándoles los cultivos viejos, y aunque enfermaron, no llegaron a morirse. Bueno, traiga usted la pareja nueva que queda, y también otras de las que ya hemos utilizado, aquellas que pasaron el cólera y que se salvaron. Fueron traídas las aves, y un ayudante inyectó en los músculos de la pechuga de las gallinas nuevas, y de las que habían pasado el cólera, caldo conteniendo miríadas de microbios. Cuando, al día siguiente, entraron Roux y Chamberlain al laboratorio, oyeron la voz del jefe, que siempre llegaba una hora antes o así, que desde el cuarto del piso inferior destinado a los animales, les gritaba: Roux, Chamberlain, bajen ustedes enseguida. Encontraron a Pasteur dando paseos delante de las jaulas de las gallinas. Miren ustedes. Las gallinas nuevas inyectadas ayer están muertas, como así debía suceder, pero vean ustedes ahora esas otras dos que pasaron el cólera después de haber recibido el mes pasado una inyección de cultivo viejo. Ayer les hemos inyectado la misma dosis mortífera, y la han soportado perfectamente, están alegres, están comiendo. Roux y Chamberlain quedaron perplejos durante un segundo. Entonces Pasteur se desató. Ya está todo aclarado. Ya he encontrado la manera de conseguir que un animal enferme ligeramente, tan ligeramente, que le sea posible reponerse. Todo lo que tenemos que hacer es dejar envejecer en los matraces los cultivos virulentos, en lugar de trasplantarlos a diario a otros nuevos. Cuando los microbios envejecen se vuelven menos feroces, hacen enfermar a las gallinas, pero solo levemente, y al curarse estas pueden entonces soportar todos los microbios del mundo, por virulentos que sean. Esta es nuestra oportunidad, este es el más notable de todos mis descubrimientos. Lo que he hallado es una vacuna mucho más segura, mucho más científica que la de la viruela, enfermedad de la que nadie ha visto el microbio. Vamos a aplicar también este procedimiento al carbunco, a todas las enfermedades infecciosas. Salvaremos muchas vidas. 3. Un hombre menos capacitado que Pasteur pudo haber realizado este mismo experimento casual, pues no fue un ensayo premeditado, y haberse necesitado años enteros para explicarse el misterio. Pero Pasteur, al tropezar con esta manera de proteger una pareja de miserables gallinas, se percató inmediatamente de la existencia de un nuevo procedimiento para inmunizar los seres vivos contra la acción de los gérmenes virulentos y de salvar a los hombres de la muerte. Pasteur tenía ya 58 años, es decir,
había pasado de la flor de la vida, pero el descubrimiento accidental de la vacuna que liberaba del cólera a las gallinas fue el comienzo de los 6 años más atareados de su existencia, años de tremendas discusiones, de triunfos inesperados y de desengaños terribles, durante los cuales derrochó la energía y la actividad que corresponden a la vida de 100 hombres ordinarios. Así fue como Pasteur, ingeniosamente, opuso los microbios a los microbios, domesticándolos primero y utilizándolos después como maravillosas armas defensivas contra los ataques de su misma especie, y aunque hasta entonces solo había conseguido inmunizar gallinas, con su impetuosidad característica se mostró más arrogante que nunca con los médicos a la antigua usanza, que mascullaban palabras en latín y recetaban al por mayor. Asistió Pasteur a una sesión de la Academia de Medicina, y con gran complacencia dijo que la vacunación de las gallinas era un gran adelanto sobre el inmortal descubrimiento de la vacuna antivariólica de Jenner. Tenía Pasteur una gran dosis de misticismo, y con frecuencia se inclinaba ante el infinito misterioso, que reverenciaba, cuando no estaba tratando de cogerlo con las manos, como los niños que quieren alcanzar la luna, pero con más frecuencia aún, en el mismo momento en que había hecho saltar otro pedazo de lo desconocido con uno de sus hermosos experimentos, caía en el error de creer que se habían esfumado todos los misterios. Así le sucedió en esta ocasión, al ver que, efectivamente, podían inmunizar a las gallinas con su truco maravilloso de meterles dentro unos cuantos asesinos domesticados, y su conjetura fue esta: tal vez estos microbios del cólera las inmunicen contra las enfermedades infecciosas, y sin más, inoculó unas cuantas con microbios atenuados, de cólera, y después les inyectó virulentos microbios de carbunco. Y las gallinas no se murieron. Presa de gran excitación, escribió a Dumas, su antiguo maestro, apuntando la idea de que la nueva vacuna anticolérica podría ser un maravilloso medio de protección contra toda clase de enfermedades infecciosas. Si se confirma esto, escribía, podemos esperar consecuencias de mayor trascendencia, aun para las enfermedades de las personas. Entusiasmado, el viejo Dumas hizo publicar la carta en los anales de la Academia de Ciencias, en los que perdura como un triste monumento levantado a la impetuosidad de Pasteur, como un borrón caído en su costumbre de no dar cuenta más que de hechos. Por los datos que tengo, Pasteur no se retractó nunca de este error, si bien no tardó mucho en convencerse de que una vacuna constituida por una sola clase de microbios no era capaz de proteger a un animal contra todas las enfermedades, sino, y esto no es seguro del todo, contra la única enfermedad causada por el microbio que forma la vacuna. Ante la Sociedad Agrícola de Melun, y en la granja de Powilly-le-Fort, voy a vacunar 24 ovejas, una cabra y varias vacas. Otras tantas ovejas, una cabra y varias vacas quedarán sin vacunar, y después, en el momento preciso, voy a inyectar a todos estos animales los microbios de carbunco más virulentos de que dispongo. Los animales vacunados quedarán perfectamente protegidos, pero los no vacunados morirán seguramente a los 2 días. Pasteur hablaba con la misma confianza que un astrónomo anunciando un eclipse de sol. 4. Por fin, llegó el día decisivo, el 31 de mayo, y todas las 48 ovejas, las 2 cabras y las varias vacas, vacunadas y no vacunadas, recibieron una dosis, seguramente mortal, de virulentos microbios de carbunco. Roux, arrodillado en el suelo y rodeado de lamparillas de alcohol y matraces de virus, asombró a la multitud con su técnica tranquila e impecable, inyectando el venenoso caldo a más de 60 animales. Pasteur pasó aquella noche dando vueltas en la cama, levantándose 50 veces, consciente de que toda su reputación científica reposaba en esta delicada prueba, dándose cuenta, al fin, de que había cometido la imprudencia y la valentía de consentir que un público frívolo fuese juez de su ciencia. A las 2 de la tarde entraron Pasteur y su séquito en el campo, y esta vez no hubo risitas, sino una ovación imponente. Ni una sola de las 24 ovejas vacunadas, bajo cuyas pieles habían tomado alojamiento, 2 días antes, millones de microbios mortíferos, ni una sola tenía fiebre. Comían y triscaban como si siempre hubieran vivido a miles de kilómetros de un bacilo de carbunco, pero, en cambio, 22 animales de los no vacunados yacían en una fila trágica. Los otros 2 andaban, vacilantes, sosteniendo un terrible combate con el enemigo postrero e inexorable, siempre victorioso sobre los seres vivos. Fijaos. Ahora cae otra de las ovejas no vacunadas por Pasteur, gritó un veterinario, impresionado por el espectáculo.
Tuvo que ser el temperamento de artista, de poeta, lo que impulsó a Pasteur a dedicarse a una caza difícil y peligrosa. Él mismo lo dijo: nunca he podido olvidar los gritos de aquellas víctimas del lobo rabioso que penetró en las calles de Arbois cuando yo era niño. A fines de 1882, tropezó con los primeros indicios que habían de orientarle. Un día trajeron al laboratorio un perro rabioso, bien atado y con un gran riesgo para todos. Fue introducido en una gran jaula donde había varios perros sanos con el fin de que los mordiese. Roux y Chamberlain sacaron baba de la boca del furioso animal, la inyectaron a conejos y conejillos de Indias, y llenos de ansiedad, esperaron que hicieran su aparición los primeros síntomas de la rabia. El experimento tuvo éxito unas veces, pero otras muchas no. De 4 perros sanos mordidos, 2 amanecieron, 6 semanas después, recorriendo furiosos la jaula y aullando, y en cambio, transcurrieron meses sin que los otros 2 presentasen el menor síntoma de hidrofobia. En el proceso no había ritmo, ni medida, ni regularidad. Aquello no era ciencia. Y lo mismo sucedió con los conejillos de Indias y con los conejos. 2 conejos empezaron a arrastrar las patas traseras y terminaron muriendo en medio de horribles convulsiones, mientras que otros 4 siguieron tranquilamente royendo las hortalizas como si estuvieran a miles de kilómetros de todo virus de perro rabioso. Un buen día, se le ocurrió a Pasteur una pequeña idea, que se apresuró a comunicar a Roux. El virus de la rabia que penetra en las personas con la mordedura se fija en el cerebro y en la médula espinal. Todos los síntomas de la hidrofobia prueban que este virus, que este microbio que no podemos encontrar, ataca al sistema nervioso. Ahí es donde tenemos que buscarlo. Ahí es donde podremos cultivarlo tal vez, aunque no lo veamos. Quizá pudiéramos emplear el cerebro de un animal vivo en vez de un matraz con caldo de cultivo. Sería un procedimiento curioso. Pero, si inyectamos el virus bajo la piel, hay posibilidad de que se extravíe en el cuerpo antes de llegar al cerebro. Si yo pudiera introducirlo directamente en el cerebro de un perro. Pero maestro, ¿qué dificultad hay en introducir directamente el virus en el cerebro de un perro? Yo puedo hacer la trepanación a un perro. Puedo hacerle un pequeño agujero en el cráneo sin causarle daño alguno, sin estropear el cerebro. Sería una cosa fácil, contestó Roux, pero, ¿qué me está diciendo? Taladrar el cráneo a un perro, le haría un daño tremendo al pobre bicho, y además, le estropearía el cerebro, le dejaría a usted paralítico. No. No puedo consentirlo. A causa de su sentimentalismo estuvo Pasteur a punto de fracasar por completo en su intento de legar a la humanidad el más maravilloso de sus dones. Se resistía ante el grave experimento exigido por su fantástica idea, pero el fiel Roux, el ahora casi olvidado Roux, fue desobediente y le salvó. Pocos días después, aprovechando una ocasión en que Pasteur tuvo que salir del laboratorio para asistir a una reunión, Roux cogió un perro sano, sin dificultad alguna le anestesió con cloroformo, y haciéndole un pequeño agujero en la cabeza, dejó al descubierto la masa encefálica viva y palpitante. Puso en una jeringuilla una pequeña cantidad de cerebro machacado de un perro recién muerto de rabia, y por el agujero practicado en el cráneo del perro anestesiado metió la aguja de la jeringuilla y lentamente inyectó la mortífera sustancia rábica. A la mañana siguiente Roux contó a Pasteur lo que había hecho. Como era de esperar, aún no habían transcurrido 2 semanas, cuando el pobre animal empezó a lanzar aullidos lastimeros, a desgarrar la cama y a morder los barrotes de la jaula, muriendo a los pocos días. Como más adelante veremos, este animal murió para que miles de hombres pudieran vivir. Pasteur, Roux y Chamberlain contaban ahora con un procedimiento seguro, de éxito positivo 100 veces de cada 100, de contagiar la rabia a perros, conejos y conejillos de Indias. Ni en toda la historia de la bacteriología ni en ciencia alguna se ha dado jamás otro experimento tan fantástico. Jamás ha habido otra proeza científica tan poco científica como esta lucha sostenida por Pasteur y sus ayudantes contra un microbio que no podían ver, contra un ser fantasmagórico cuya existencia solo conocían por su invisible desarrollo en el cerebro y médula espinal de una serie indefinida de conejos, conejillos de Indias y perros, la única prueba positiva que tengan de la existencia de algo así como el microbio de la rabia, era la muerte convulsiva de los conejos inoculados y los horribles aullidos de los perros trepanados. En toda la historia de la humanidad no había un solo testimonio de hombre o bestia que se hubiera salvado de esta horrible enfermedad, una vez declarados los primeros síntomas, una vez que los misteriosos mensajeros del mal habían ganado acceso, de modo invisible, a la médula espinal y al cerebro.
Tal era la sustancia asesina que Pasteur y sus gentes recogían con la punta de las espátulas, aspiraban en pipetas de cristal hasta 2 centímetros de los labios, de los que quedaba separada tan solo por una pequeña y sutil mota de algodón. Un día, que fue sensacional, llegaron a los oídos de estos hombres que se debatían en las tinieblas, los primeros acordes de la dulce música del estímulo. Uno de los perros inoculados con la sustancia procedente del cerebro virulento de un conejo, dejó de ladrar, de temblar, y milagrosamente se puso bien por completo. Pocas semanas más tarde, inyectaron en el cerebro a este mismo animal, el primero que había sobrevivido a los efectos del virus fatal, una dosis de minúsculos asesinos. La pequeña herida de la cabeza sanó rápidamente. Pasteur vigilaba con la mayor ansiedad la aparición de los primeros síntomas fatales, pero no se presentaron, y durante meses enteros el perro siguió viviendo, juguetón, en su jaula. Estaba inmunizado por completo. Ahora sabemos que existe una probabilidad. Cuando un animal ha estado rabioso y sana, no vuelve a recaer. Ahora nos queda encontrar el modo de atenuar el virus, dijo Pasteur a sus acólitos, quienes asintieron, aunque estaban perfectamente seguros de que no existía manera de poder atenuar el virus. Por fin, dieron con un procedimiento para atenuar el virus feroz de la hidrofobia, poniendo a secar durante 14 días, en un matraz especial a prueba de microbios, un pequeño fragmento de médula espinal de un conejo muerto de rabia. Inyectaron después este fragmento de tejido nervioso arrugado, en el cerebro de perros sanos, y estos no murieron. El virus está muerto, mejor dicho aún, está muy atenuado, dijo Pasteur, llegando de repente a esta última conclusión sin razón ni fundamento aparentes. Ahora vamos a poner a secar otros fragmentos de la misma sustancia virulenta, durante 12, 10, 8, 6 días, y veremos entonces si podemos contagiar a los perros nada más que un poco de hidrofobia. Después de esto deben quedar inmunizados. Un mes más tarde, Pasteur y sus ayudantes supieron que, al cabo de 3 años de labor, tenían entre las manos la victoria sobre la hidrofobia, porque, así como los 2 perros vacunados saltaban y olfateaban en sus jaulas sin dar señales de anormalidad alguna, los otros que no habían recibido las 14 dosis preventivas de cerebro desecado de conejo, lanzaban los postreros aullidos y morían rabiosos. De todo el mundo empezaron a llover cartas y telegramas de médicos, de pobres madres y padres que esperaban aterrados la muerte de sus hijos mutilados por perros rabiosos, mensajes frenéticos rogando a Pasteur el envío de vacuna para ser utilizada en seres humanos amenazados. Hasta el majestuoso emperador de Brasil se dignó a escribir a Pasteur rogándole. Ya podemos figurarnos cuán preocupado estaba Pasteur. No se trataba ahora del carbunco, donde si la vacuna era más fuerte, solo una pizca más fuerte, morían unas cuantas ovejas. Ahora, una equivocación suponía la vida de niños. Jamás ha habido cazador de microbios enfrentado con un enigma más enojoso. Pasteur reflexionaba, ni uno solo de mis perros ha muerto a consecuencia de la vacuna. Todos los mordidos han quedado perfectamente protegidos. Tiene que suceder lo mismo con las personas, pero... Hubo un momento en que resurgió en Pasteur el actor, el hombre de los bellos gestos teatrales. Me siento muy inclinado a empezar conmigo mismo, a inocularme la rabia y tener después las consecuencias, porque empiezo a tener mucha confianza en los resultados, escribía a su amigo Jules Bercel. Afortunadamente, la contristada Madame Meister, de Meisengot, en Alsacia, arrancó la terrible decisión de las inseguras manos de Pasteur. Esta mujer llegó llorando al laboratorio, conduciendo de la mano a su hijo José, de 9 años, al que, 2 días antes, un perro rabioso había mordido en 14 sitios diferentes de su cuerpo. El niño se encontraba en un estado lamentable, un puro quejido, casi no podía andar. «Salve usted a mi hijo, M», Pasteur rogaba insistentemente a aquella madre. Pasteur le dijo que volviera aquella misma tarde a las 5, y entretanto fue a ver a 2 médicos, Vulpian y Grancher. Grandes admiradores suyos, que habían estado en el laboratorio y sido testigos del modo perfecto como Pasteur podía preservar de la rabia a los perros gravemente mordidos. Por la tarde fueron al laboratorio para examinar al niño mordido, y al ver Vulpian las sangrientas desgarraduras, instó a Pasteur a que diera principio a la inoculación. «Empiece usted», dijo Vulpian. «Si no hace usted algo, es casi seguro que el niño muera». Y en aquella tarde del 6 de julio de 1885,
Fue hecha a un ser humano la primera inyección de microbios atenuados, de hidrofobia. Después, día tras día, el niño Meister soportó sin tropiezo las restantes inyecciones, meras picaduras de la aguja hipodérmica. Y el muchacho regresó a Alsacia y jamás presentó el menor síntoma de la espantosa enfermedad. Pasteur perdió el miedo después de esta prueba. Fue algo así como el caso del primer perro inoculado por Roux, años antes, contra las órdenes del maestro. Pues lo mismo sucedió con las personas. Una vez que el pequeño Meister salió indemne de la prueba, Pasteur dijo al mundo que estaba dispuesto a defender de la hidrofobia a todos sus habitantes. El único caso de Meister había disipado por completo sus temores y sus dudas. Un mundo de gentes mordidas, torturadas, empezó a desfilar por el laboratorio de la Rue de Ulm. Hubo que suspender todo trabajo de investigación en aquellas series de habitaciones pequeñas y abarrotadas, mientras Pasteur, Roux y Chamberland iban clasificando muchedumbres políglotas de mutilados que en una veintena de lenguas diferentes suplicaban: Pasteur, sálvanos. De todo el mundo, con esa explosión de generosidad solo engendrada por las grandes calamidades, empezó a afluir dinero en sumas que alcanzaron millones de francos, para contribuir a la construcción de un laboratorio donde pudiera Pasteur disponer de todo el material necesario para seguir la pista a otros microbios mortíferos, para inventar armas contra ellos. El laboratorio fue construido, pero la labor de Pasteur ya había terminado. El triunfo fue demasiado fuerte para él. Fue una especie de gatillo que puso en libertad la tensión que durante 40 años de incesante investigación como no se había conocido hasta la fecha. Murió en 1895, en una modesta casa próxima a las perreras donde conservaba los perros rabiosos, en Villeneuve-l'Étang, en las afueras de París. Su fin fue el de un católico ferviente, el de un místico, tal como lo había sido toda su vida, un crucifijo en la mano y con la otra estrechaba la de Madame Pasteur, su colaborador más paciente, más oscuro, más importante. En torno del lecho se agrupaban Roux, Chamberland y otros investigadores a los que había inspirado, hombres que habrían arriesgado la vida ejecutando fantásticas correrías contra la muerte, y que, de ser posible, hubieran dado sus vidas ahora, para salvarla del maestro.